Y muchas veces sabes que es hasta mejor decir que no en algunos casos. Pero entonces es como evaluar eso y llegar a un punto medio. Porque en redes hemos visto videos donde se jala el cuero cabelludo o se entra por debajo. Contémosle a la gente cómo es ese procedimiento. Y es que hay como una creencia que solamente las personas transgénero se van a realizar una feminización. Mira que eso es mentira. Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Iniciamos un nuevo capítulo de Salud Pa' Vos, el espacio donde visitamos a los especialistas, los invitamos a conversar sobre una patología o en este caso el día de hoy sobre un procedimiento que creo que es nuevo, innovador en el mercado. Ya nos va a contar el doctor Michael Arce, cirujano maxilofacial de la Clínica Simétrica. Doctor Michael, bienvenido a este espacio, gracias por compartir con nosotros en Salud Pa' Vos y hoy vamos a hablar de feminización facial. Empecemos con el tema. ¿Qué es la feminización facial? ¿De qué se trata este procedimiento? ¿Qué más, Camilo? Muchas gracias por la invitación. Y mira, la feminización facial no es un procedimiento, es un conjunto de cirugías o de técnicas quirúrgicas que, como su nombre lo dice, lo que hace es buscar una feminización facial. Entonces, depende de lo que tenga cada paciente, se le ofrece un procedimiento en específico. Eso no es una receta pues como tal, ¿cierto? Si un paciente tiene un problema específico que es a nivel de la frente, pues vamos a operar la frente. Si tiene un problema específico que de pronto es a nivel de la mandíbula y tiene una mandíbula muy grande, pues ¿qué vamos a hacer? Operar la mandíbula, mirar qué podemos hacerle para que esa mandíbula o ese mentón o esos pómulos o esa frente sea mucho más femenina. Doc, una pregunta. Si alguien llega y dice, venga, yo no me siento contento con los rasgos faciales de mi cara, yo los quiero un poco más delicados, ¿usted lo ayuda en el proceso? O es decir, o alguien llega y dice, no, quíteme de acá, póngame de acá, muévame de acá. ¿Cómo hacer para llegar a esa justa medida y que quede como armónico? Yo pienso que las cirugías se tienen que hablar con el paciente. Eso no es como, no, yo te hago esto y vos te tenés que someter. No, obviamente el paciente tiene un motivo de consulta que principalmente es por algo específico, pero uno como especialista tiene que decirle, yo sí puedo lograr hacer eso, qué tanto te puedo corregir, o definitivamente pues no, eso no es posible y no vas a tener un resultado bonito. Entonces, es como llegar a un acuerdo y decirte, ve, sí te puedo hacer esto, pero puede pasar esto. O definitivamente yo pienso que estás equivocado o estás equivocada porque yo eso te lo veo bien. Y muchas veces sabes que es hasta mejor decir que no en algunos casos. Pero entonces es como evaluar eso y llegar a un punto medio donde el paciente se sienta contento, pero vos también haciendo pues como el procedimiento que necesita el paciente. Este tipo de cirugía, entonces usted nos cuenta que son varias cirugías en una. Sí, son varias. Es decir, no es solamente una. ¿Cómo es ese procedimiento? Porque en redes hemos visto videos donde se jala el cuero cabelludo o se entra por debajo. Contémosle a la gente cómo es ese procedimiento, cómo llega usted a una feminización facial. Bueno, entonces principalmente son varios procedimientos, pero te los voy a enumerar. El primero es una frontoplastia, que remuela la frente del paciente o de la paciente, donde se hace una regularización de todos estos rebordes cuando son muy gruesos. Esta frente también puede ser muy larga, entonces dejarlo un poquito más cortica. Estos rebordes dejarlo mucho más pulidos. Esa es como la feminización que se hace a nivel frontal. Y lo otro, las cejas de los hombres son un poquito más caídas, entonces se puede hacer como un lifting de esas cejas. Eso es lo que se hace a nivel del tercio superior. Ya a nivel del tercio medio, entonces, pueden haber rinoplastia. Yo no realizo rinoplastia, pero entonces una nariz masculina es muy diferente a una nariz que es femenina. Entonces ahí también se puede hacer una feminización. Las pacientes, o cuando se quiere una feminización desde la parte del tercio medio, se pueden colocar pómulos, rellenos como grasa, no sé, rellenar esta parte paranasal. Eso es como a nivel del tercio medio. Y ya a nivel de la mandíbula podemos hacer un recorte de ángulos mandibulares o bajar el mentón un poquito más delicado, más como en V, más como tipo rostro diamante. Entonces mira que es un conjunto de técnicas y no una técnica específica como tal. Lo que pasa es que hay unas que se hacen más que otras. Entonces, ¿cuáles se realizan más? La frontoplastia y la feminización de ángulos mandibulares. Este tipo de cirugía, es decir, la feminización facial solo se hace a través de cirugía o también hay inyectables, ácidos hialurónicos y este tipo de técnicas
que no son tan invasivas y también se podría llamar o también dan ese tipo de soluciones. Claro que sí, es que la feminización es todo ese conjunto de técnicas quirúrgicas y técnicas no quirúrgicas que lo que buscan es feminizar un rostro. Y es que hay como una creencia que solamente las personas transgénero se van a realizar una feminización. Mira que eso es mentira. Muchos de esos pacientes, entonces es una mujer. Mira, mi papá tiene una mandíbula muy grande, yo le saqué la mandíbula a mi papá. Yo quiero feminizar mi mandíbula, claro que la podemos hacer. Y yo creo que he operado a nivel mandibular más mujeres que de pronto pacientes transgéneros a nivel pues como de esa parte. ¿Esta es una cirugía netamente estética o también tiene algo de funcional? Normalmente es muy estética. En algunos casos puede tener algo pues como funcional. Por lo menos si yo tengo una paciente que tiene un mentón muy chiquito o mandíbulas muy chiquitas y yo quiero dejarle el mentón un poquito más bonito, más salidito, esa feminización de ese mentón tiene unos beneficios funcionales y la gente dice, pero ¿cómo así que el mentón, tener un mentón un poquito más salidito me va a mejorar la función? Sí. Lo que pasa es que aquí vienen unos músculos que vienen desde este huesito que es el ilioides al mentón. Entonces cuando vos avanzás ese mentón, normalmente se amplía la vía aérea, se amplía la vía por donde nosotros respiramos y el paciente respira mejor. Entonces, algunos beneficios funcionales, pero los beneficios más que todo son muy estéticos. Y ahí también entra la percepción de la belleza que uno tiene de uno mismo, que además se transmite en autoestima, en otro tipo de, es decir, no solamente de la salud física, sino también de la salud mental. Claro, es que estos pacientes, por lo menos un paciente transgénero, llegar a la aceptación, normalmente esto hace parte de un conjunto de cirugías que se llaman como confirmación de género. ¿Qué es eso de confirmación de género, Camilo? Mira, vos naciste hombre, pero vos no te identificas con el género, vos no te identificas como masculino, te identificas como una mujer. Entonces, eso tiene un trasfondo psicológico de aceptación que el paciente, de verdad, después de todo este conjunto de cirugías, se siente súper bien, porque ya hay como una identidad, ya se identifica con lo que de verdad está sintiendo. Entonces, los beneficios desde la parte psicológica, desde la parte pues, psiquiátrica, son muy favorables. También hay casos donde la feminización se hace para parecerse a, para llegar a, por ejemplo, que la Barbie colombiana, que no sé qué, que el Ken. Hay mucha gente que utiliza este tipo de técnicas para cambiar su apariencia del rostro. Eso también, pues, primero se puede y qué tanto se puede lograr ese cambio. Pues mira, ese tipo de pacientes, de verdad que ahí hay como ya algo más psiquiátrico, ¿sí? Uno decir, yo me quiero parecer a tal personaje, a, no sé, a Superman con esa mandíbula cuadrada. Obviamente uno puede mejorar ciertas cosas, pero cuando ya empiezan a hacerse tantas cosas y hay como una obsesión por cierta persona, eso no es normal. Y eso tiene que tener un manejo psiquiátrico antes de que ese paciente se realice todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de pacientes nunca están conformes. Le puedes hacer una cosa, otra cosa, 2 cirugías, 3 cirugías y siempre les va a quedar faltando. Porque es que es imposible, cada persona es una sola persona, es individual. Entonces, coger esa persona y convertirla en alguien, no, Camilo, eso no se logra. Lo que uno hace es como resaltar esos rasgos naturales de esa persona y mejorarlos, sí. Entonces, dejarlo más delgado en la parte de la mandíbula, de pronto quitarle más grasita, pero es resaltar esas cualidades únicas que cada persona tiene y no llevarlo a ser otra persona, no, eso por lo menos yo no lo realizo. Para redondear, digamos, un poco esta idea de el proceso y la asesoría que usted brinda como especialista, la idea es que alguien llega y dice, yo tengo unos rasgos muy masculinos, en este caso quiero tenerlos más suaves. Ahí hay como una serie de medidas, como una serie de características que se tienen en cuenta para decir, listo, vamos a hacer, voy a decir cualquier cosa, bichectomía o proyección del mentón o frentoplastia o bueno, en fin, ese tipo de cosas usted le dice, vea, yo le recomiendo esto para lograr un objetivo. Sí, claro que sí. Dependiendo de lo que quiera el paciente y dependiendo, digamos que eso ya está estudiado, ¿cierto? ¿Cuál debería ser un ángulo ideal de una mandíbula comparado con los pómulos, que normalmente debería ser como el 90%?
cómo debería ser la proyección del mentón comparado con el resto de las estructuras de la cara, entonces con la nariz. Entonces, uno analizando todo eso y enviando ayudas diagnósticas, entonces uno envía radiografías, tomografías, bueno, lo que necesita el paciente, ya uno le dice, venga, usted le favorece esto, o usted, lo que usted quiere de verdad, no lo vamos a lograr, no le favorece. Y ahí tomamos una decisión, pero siempre se planea con el paciente. No es lo que uno diga o lo que el paciente diga, eso es también llegar pues como un acuerdo para que logren resultados con unas expectativas reales y que quede pues como satisfecho. Doc, la pregunta del millón, o más bien de los millones. Yo sé que usted me va a decir que como son varias cirugías, no todos los casos son iguales y lo entiendo, pero más o menos desde que alguien diga yo quiero hacerme una feminización facial, esto le vale desde y hasta pues ya sí sería según la necesidad. Sí, lo que vos decís, Camilo, eso es bastante complejo, pues porque son un conjunto de cirugías, pero son cirugías que son varias horas de quirófano, que es planeación por computador, entonces son cirugías que van desde los 15 millones hasta, no, pues hay pacientes hasta de 50 millones, 60, dependiendo qué tanto se puede hacer y qué tanto se puede hacer como en el mismo tiempo quirúrgico también, porque muchas veces son cirugías que no puedes llevarlo más de 8 horas y someterlo a mayores riesgos, entonces se pueden hacer hasta por fases, pero son cirugías que sí, son costositas. Y Pues esto por es lo que te digo, lo del quirófano, planeación, instrumentador, anestesiólogo. Lo que pasa es que los pacientes piensan que todo es el cirujano y no, ojalá. Y tampoco todos los 15 le quedan al cirujano, hay que decir eso. No, por eso, casi todo eso Ahí se está va. todo, ahí Sí, está sí, todo eso es el un conjunto. paquete pues como muy completo. Importante ahí, este tipo de cirugías no se hacen en un consultorio ni en una sala de procedimientos. Se va a un quirófano con un equipo quirúrgico robusto, con ayuda de anestesia general y demás. La gran mayoría sí, como vos me decías ahorita, es que hay procedimientos que son inyectables. Esos procedimientos inyectables, entonces dicen, ah, bueno, no, yo quiero de pronto feminizar mi mandíbula con ácido hialurónico, se puede hacer, eso se puede hacer en consultorio, ¿sí? Quiero hacer un procedimiento donde me coloquen ya grasa o ya hay una cirugía, por lo menos la que nosotros hacemos, que levantamos acá y se pule todo esto, eso toca en quirófano, ¿sí? Entonces depende del tipo de procedimiento, si es cirugía, quirófano. Si es un procedimiento que no es tan invasivo como inyectables, botos, porque vos también puedes subir unas cejas con botos. Entonces, todo ese tipo de procedimientos sí se pueden hacer en consultorio, depende de qué tipo de procedimiento. Muy bien. Doc, tenemos una sección que se llama Lo que la gente cree en la calle. Es lo que la gente piensa que sabe de la feminización facial y son preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Le parece? De una. Listo. Dice la gente en la calle, ¿esta cirugía es solamente para personas transgénero? Mentiras. Se pueden realizar mujeres, hombres, todo el que quiera feminizar su rostro se la puede realizar. Pregunta la gente en la calle, si hay feminización facial, ¿también hay masculinización facial? También la hay, también la hay. Se colocan implantes de ángulo mandibular, se colocan pómulos o pues hay diferentes técnicas, pero también la hay. Nos pregunta o nos cuenta la gente en la calle, le desarman la mandíbula para sacarla. La gente cree que eso tiene que ver con la feminización facial, que se desarma la mandíbula y proyectan el mentón y bueno, una serie de cosas. ¿Tiene algo que ver? Algunas veces sí, depende de cada caso, por lo menos si, como lo decías, es una masculinización, en esos casos pues sí hay que proyectar la mandíbula, sí hay que hacer como cortes. Entonces, depende de cada caso, pero en algunos casos sí. Bueno, ahí está toda la información de feminización facial, una cirugía que ¿qué tan nueva es? Mira que algunas son como más frecuentes, algunos tipos de procedimientos, por lo menos mandibulares, son como más frecuentes y se realizan como más en el país. Pero la que estamos realizando y que últimamente nos llegan cada vez más pacientes, son más que todo pacientes transgénero para feminización de toda esta parte como de rebordes, esta parte frontal, no es tan frecuente y no conozco a nadie en Medellín que la esté realizando aparte de nosotros. Debe haber, no los conozco, pero somos muy poquitos los que lo estamos realizando. Bueno, feminización facial, un procedimiento o un conjunto de procedimientos, como lo acabamos de conversar con el doctor Michael Arce, para lograr unos objetivos estéticos, muchas veces funcionales en torno a la salud mental, muchas veces funcionales también en la forma de cómo funciona el rostro de cada persona. Doc, muchas gracias. Cualquier cosa, gracias. déjenos las preguntas que las vamos a estar respondiendo en redes sociales. También sigan al doctor en las redes sociales de su clínica, Simétrica,
y ahí nos seguimos viendo, déjenos los mensajes, cualquier tema que quieran que tratemos, también lo recibimos muy bien en nuestros mensajes. Nos vemos en YouTube y en Spotify, también nos vemos en Instagram como @marketinghousecall, así que déjenos todos sus mensajes y ahí estamos, siempre pendientes porque la salud es para vos, el conocimiento es salud para vos.